Axel. Llegué a la galería nervioso, porque aquel día las cosas eran diferentes. Despertarme sabiendo que Lee estaba en Byron Bay lo cambiaba todo. Había estado un poco descentrado esa mañana mientras surfeaba y me había caído varias veces de la tabla, así que, de camino al trabajo, pasé por la cafetería y le pedí a Justin que me sirviese un café cargado. Una pésima idea, porque poco después empezó a dolerme la cabeza. Menuda expresión, se burló Sam. Va, suéltalo de una vez, puse los ojos en blanco. Tienes la misma expresión que mis hijos en Navidad justo antes de abrir los regalos que hay debajo del árbol. Ven aquí, deja que te arregle el cuello de la camisa. ¿Acaso no sabes usar una plancha? Hace falta que responda. Debí suponerlo. Ni siquiera tenía plancha, porque no me parecía necesaria. ¿En qué momento el ser humano quiso complicarse la vida decidiendo que las arrugas no eran bonitas, porque no pudo ponerse de moda justo lo contrario? Suspiré agobiado mientras Sam me colocaba bien la camisa y alisaba el resto de la ropa con las manos como si no pudiese soportar la idea de que estuviese arrugada. Le sonreí con cariño, porque apenas tenía unos años más que yo y se comportaba como si fuese mi madre. Dudo que una arruga más o una menos evite que siga odiándome, la calmé. Así que la cagaste bien, ¿no? Adivinó. Hasta el fondo. Así soy yo, cuando me propongo algo, voy a por todas. Sam me dio una colleja justo en el instante en el que llamaron a la puerta del despacho. Por suerte, ella se apresuró a invitarla a entrar, porque yo aún estaba preparándome para el impacto que siempre me causaba volver a verla. Lo siento, la galería estaba abierta, así que... No te disculpes. Encantada de conocerte, Lee. Me llamo Sam, supongo que ya estarás al tanto de todo, pero me encargo de la gestión general de la galería. No, Axel no me ha explicado demasiado. Me dirigió una de esas miradas que dejarían en el sitio a cualquier otra persona, pero que a mí me zarandeaban como si estuviese despertando de algún tipo de letargo en el que había estado sumido durante mucho tiempo. Ven, te enseñaré el espacio, se ofreció Sam. Os acompaño. Sam le hizo un recorrido completo mientras le iba contando anécdotas relacionadas con la galería o le hablaba de cómo funcionábamos y de otros artistas a los que representábamos. Yo me dediqué a seguirlas. También a mirarle el trasero a Lee, ¿para qué mentir? Lo cierto es que escuché más bien poco de todo lo que Sam decía, porque Lee acaparaba toda mi atención. Por eso la pregunta de Sam me pilló desprevenido. ¿Cómo dices? Fruncí el ceño. El enmarcado, Axel. Ah, eso. ¿Qué pasa? Sam se cruzó de brazos. Nos corre prisa tenerlo listo y dijiste que te encargarías de ello. Las obras ya están en el almacén, así que podéis organizarlas hoy mismo. Estaría bien estudiar al menos 2 propuestas y decidir entre nosotros cuál resulta más atractiva. Me miró algo preocupada. ¿Te encuentras bien, Axel? Sí, es la cabeza, como siempre. Técnicamente, no era mentira. Tómate un analgésico, me aconsejó Sam. Hoy tengo bastante trabajo, pero, si necesitáis ayuda, no dudéis en pedírmela. Y Lee, bienvenida. Gracias. Nos quedamos a solas en medio de una de las salas vacías mirándonos durante unos segundos que se me antojaron eternos. Me obligué a reaccionar cuando el momento empezó a resultar demasiado incómodo. Acompáñame al despacho, tengo que coger unas cosas. Lee me siguió sin rechistar. Se paró tras traspasar el umbral y contempló la estancia con interés mientras yo me tomaba una pastilla y cogía una carpeta y las gafas. Me las puse y, cuando alcé la cabeza, ella tenía sus ojos fijos en mí. Son unas gafas, no una nariz de payaso, dije. Perdona, es que, sacudió la cabeza. No, vamos, di lo que sea que estés pensando. Me crucé de brazos y me apoyé en el escritorio. Es que no te pegan nada. Y entonces se empezó a reír. Descolocándome, como siempre. La primera conversación larga que habíamos tenido años atrás, cuando ella apenas hablaba, fue sobre las orejas de un canguro de una ilustración que estaba terminando. No debería sorprenderme que, en medio de toda aquella tensión que parecía palpitar a nuestro alrededor, ella hiciese algo imprevisto, como reírse de esa manera vibrante que hizo que decis no quitarme las gafas nunca más. Fingí indignarme. Pretendes acomplejarme. No creo que eso sea posible. Su risa se extinguió en cuanto nos dirigimos hacia la zona cerrada al público, una especie de almacén con paredes y suelos de hormigón en el que guardábamos las obras antes de exponerlas o después, cuando se retiraban.
Al entrar, Lia se detuvo en los cuadros de otro artista colocados en unos paneles deslizantes. ¿Puedo?, preguntó. Claro, adelante. Tiró de uno y lo sacó para contemplar mejor las dos obras de ese panel. Eran retratos, justo lo único que ella no dibujaba jamás. A veces plasmaba el rostro de una chica o la curva de una mano, pero nunca a nadie real. ¿De quién son? Tom Wilson. Es bueno. Sí, vende bastante bien. Son dos cosas que van de la mano. Las ventas y la calidad. A veces sí, no siempre. Es interesante todo esto, tu trabajo aquí. Asentí mientras ella curioseaba otro panel. ¿Por qué nunca has pintado rostros, Lia? Ella me miró por encima del hombro. Arrugó un poco la nariz y siguió estudiando las obras de Wilson. No me interesa, no me aporta nada. ¿Prefieres distorsionar la realidad? Sonreí. Yo no diría eso, más bien, mostrar mi interpretación. Y no es todo así, porque creo que no hay más realidad que esa. El ser humano es subjetivo, así que todos tenemos nuestra propia versión de cada cosa, de cada historia. Una perspectiva diferente. Interioricé sus palabras. Sí, así era la vida a veces, una sucesión de formas distintas de ver un mismo hecho que a veces desembocaba en la incomprensión. Será mejor que nos pongamos a trabajar. Lia me siguió hasta el otro extremo del almacén. Sus obras seguían embaladas. Al final, yo había decidido traer casi todos sus cuadros inclasificables. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó. Tenemos que pensar en el conjunto de la obra, ¿lo entiendes? A la hora de distribuir los cuadros es importante que transmitan cierta continuidad, como si les estuvieses contando una historia a los visitantes. El orden tiene que tener una lógica. Sí, porque ese orden cambia la percepción. Si por ejemplo colocamos este cuadro al lado de aquel otro, la persona que lo mire verá la luz y, acto seguido, la oscuridad. Eso cuenta algo importante, un cambio, una felicidad que se vio sacudida por un suceso doloroso, por ejemplo. Si los colocamos al revés, pueden expresar justo lo contrario, la esperanza, la superación. Nadie mejor que tú conoce qué quisiste expresar en cada pintura y necesitamos crear una estructura atractiva, que transmita. Lia se mordió el labio inferior sin dejar de contemplar sus propias obras, como si no supiese muy bien por dónde empezar. Me obligué a dejar de mirarla embobado y me senté en el suelo antes de pedirle que hiciese lo mismo. Empezaremos por el principio. Disponemos de 3 salas para tu exposición. Saqué unos papeles de la carpeta que había traído y le tendí uno a ella. Eran unos planos de la galería. Por ejemplo, en esta sala, la más pequeña, solo hay espacio para 3 obras, así que creo que es importante que sean impactantes. ¿Me sigues? Te sigo, susurró. La siguiente hora se nos pasó volando. Todavía no habíamos tomado ninguna decisión en firme sobre la primera sala cuando Sam entró y nos preguntó si desayunábamos con ella. Terminamos en la cafetería de la esquina pidiendo lo de siempre, café y tostadas con vejemite. Sam empezó a parlotear sin cesar de su marido, de sus hijos y del menú del restaurante al que habían ido a cenar la noche anterior. De algún modo, consiguió que aquel rato fuese agradable y que Lia se relajase. Hablando de menús, ayer se me ocurrió una idea para la exposición. ¿Y si mi hermano Justin se encarga de prepararlo? Podría pedirle que hiciese algo salado. Sería genial. La sonrisa de Lia me deslumbró. Incluso puede ser dulce. Un menú dulce en una exposición. Sam la miró. Sí, ¿por qué no? Y brindar con batidos de chocolate. Me mordí el labio para reprimir una sonrisa al ver la cara de estupefacción de Sam mientras Lia gesticulaba emocionada. Nada de champán. Se pueden servir porciones individuales de pasteles y hojaldres. O incluso golosinas. Esto, no estoy segura. Lo haremos así, interrumpía Sam. Me encantó que Lia no decis una de esas exposiciones ostentosas y refinadas con la que sueñan muchos artistas. No es que fuese mejor ni peor, sencillamente era más ella. Supongo que será original, concedió Sam. ¿Hablarás tú con Justin? Lia me miró. Sí, iré a verlo al mediodía, ¿quieres venir? Lia se removió incómoda antes de dejar su café. Les prometí a tus padres que comería con ellos. Así que de repente soy como esa chica del instituto a la que nadie invita a la fiesta de fin de curso. Voy a llorar, bromé ganándome un codazo de Sam. Iré a pagar la cuenta. Sam se levantó. Lia deslizó el dedo por el asa de su taza antes de mirarme.
Y de nuevo noté la tensión que fluía entre nosotros, pero bajo todo lo malo también percibí el cariño que aún palpitaba entre tantos recuerdos. Lo siento. Creo que tu madre pensó que sería incómodo y quiso evitarlo. Ya, no aparté los ojos de ella. Y para ti lo es. A veces sí, otras veces no. Siempre tan ambigua. Lia sonrió mientras se ponía en pie. Yo deseé morderle esa sonrisa. Lia. Me despedí de Axel cuando cerró la galería al mediodía y fui hasta la casa de los Mugen dando un paseo. Cuando sentí el impulso de buscar en mi bolso los auriculares, me paré para poner música. En medio de la acera, me salté varias canciones hasta llegar a ese grupo que había escuchado menos durante los últimos años. Le di al botón y empezaron a sonar los primeros acordes de Hey Jude. Y retomé el paso al ritmo de la canción. Georgia me recibió dándome un abrazo de esos que casi te dejan sin respiración y Daniel se limitó a darme unas palmaditas en la espalda mientras me acompañaba hasta el salón. La mesa ya estaba puesta y llena de comida. Te has pasado, esto es demasiado. Sé que te encanta el asado. Siéntate, cielo, antes de que se enfríe, me animó al tiempo que ellos se acomodaban también. Y de postre he preparado tarta de queso. Gracias. Intenté no emocionarme. Estás preciosa, qué largo tienes el pelo. Georgia me sirvió un poco de agua antes de coger los cubiertos para empezar a cortar la carne. Vamos, nos lo tienes que contar todo sobre esa exposición, ¿verdad, Daniel? Claro, él sonrió afable. Sabíamos que lo lograrías. Bueno, lo cierto es que es gracias a Axel. No sé por qué necesité aclararlo, quizá no fue lo más adecuado, porque advertí que Georgia tuvo que beber un sorbo de agua para tragar el bocado que acababa de llevarse a la boca. Pero, al fin y al cabo, era cierto. Pese a todo, aquello era obra de Axel, como tantas otras cosas. Y todos sus errores no suprimían lo demás. Georgia me miró un poco nerviosa. En cambio, su marido sonrió con orgullo. Mi hijo es muy intuitivo, se mueve bien en el negocio. Ya me lo imagino. Parece que le gusta. Esperemos que dure. Georgia soltó un suspiro y vi que retorcía entre los dedos la servilleta de papel. En cuanto a lo que ocurrió con él, nosotros. Lo que mi mujer pretende decir es que no es asunto nuestro, intentó interrumpirla Daniel, pero ella le dirigió una mirada airada antes de seguir. En realidad, sí que nos interesa. Quiero decir, sé que Axel puede ser complicado, y lo que hizo estuvo mal. Pero no es un mal chico, tú lo sabes. No nos gustaría que te alejases de nuevo, Lia, estos años han sido difíciles para todos. ¿Lo que hizo? Pregunté con un nudo en la garganta. Ya sabes, eras una niña. Pero él no hizo nada malo. Acababas de pasar por mucho. Parpadeé dolida. Fue raro. Sentí una ligera opresión en el pecho. Para mí, lo único que Axel había hecho mal fue ser un cobarde, no enfrentarse a los demás ni tampoco a sí mismo, fallarse a sí mismo y fallarme a mí. Y eso era lo que no le perdonaba. Sin embargo, ante ese comentario de su madre entendí un poco su carga. No es que lo justificase, tan solo comprendí que pudiese tener miedo, lo difícil que fue todo. Y quise liberarlo de eso, al menos con su familia. Dejé los cubiertos a un lado y suspiré hondo. Ya sé que no hemos hablado de esto antes, supongo que porque fue más fácil ignorarlo y seguir adelante como si nada, dije mientras Georgia me miraba con atención, un poco cohibida y expectante. Pero lo cierto es que no me enamoré de Axel durante esos meses que vivimos juntos, sino mucho antes. Yo siempre lo quise, y deseaba estar con él. Lo que ocurrió entre nosotros no fue nada malo, al contrario. Lia, no es necesario que sigas, Daniel extendió una mano por encima de la mesa para apretar la mía. Pero yo quería continuar, porque necesitaba aclarar las cosas y porque el silencio de Georgia me estaba matando. Parpadeé para contener las lágrimas. Si hoy estoy aquí es gracias a él, porque yo no quería pintar, no quería hablar, no quería vivir, y Axel, me despertó, y de algún modo, pese a todo lo malo, me regaló el futuro que tengo ahora. Georgia se levantó con los ojos brillantes y salió del comedor. El silencio se apoderó de todo durante un minuto largo que se me antojó eterno, antes de que los brazos de Daniel me rodearan con cariño en un abrazo paternal. No se lo tengas en cuenta, ella pensaba que debía protegerte. Quizá porque por aquel entonces tú parecías muy niña y muy frágil, mientras que él. A veces los fuertes se escudan en esa apariencia para no mostrar todos sus miedos y debilidades. Él asintió, entendiendo lo que quería decir.
porque Axel no era tan fuerte como todos pensaban, ni yo tan delicada. Pero las primeras capas engañan. Iré a hablar con ella. No, yo lo haré. ¿Estás segura? Asentí y le sonreí antes de ir a la cocina. Georgia estaba cortando el pastel de queso que acababa de sacar de la nevera en porciones pequeñas y triangulares. Me enternecí al recordar que, siempre que se ponía nerviosa, necesitaba mantener las manos ocupadas. Me acerqué a ella por detrás sin hacer ruido y la abracé. Georgia se quedó quieta, pero noté con cada movimiento los sollozos que se le escapaban. Cuando se dio la vuelta y me miró con los ojos aún húmedos, olvidé por qué me había molestado tanto con ella, porque eso es lo que ocurre con la familia, que cuando quieres recordar que te había hecho enfadar, pierde importancia. Perdóname, susurró. Es que sentía que era mi obligación protegerte, que era lo que Rose me hubiese pedido y, cuando todo eso pasó, fue como si le hubiese fallado. Ya me dolió no poder hacerme cargo de ti cuando Oliver tuvo que irse a ese trabajo, no tener espacio en casa, y todo se complicó. Sonreí y negué con la cabeza. Te preocupas demasiado. Demasiado poco, bromeó. Ya no soy una cría, Georgia. Supongo que no, suspiró hondo y me miró. De modo que siempre te gustó Axel. ¿Cómo es posible que no me diese cuenta de algo así? Me sonrojé y me encogí de hombros. Mamá sí lo sabía. Rose. Y nunca te dijo nada en contra. No creo que le preocuparse. Clavé la vista en los azulejos de la cocina mientras Georgia me frotaba los hombros con cariño. Además, ya pasó, ya no importa. Leah. Los siguientes 2 días estuvimos trabajando codo con codo hasta tener lista la distribución de las salas y los cuadros enmarcados. Y fue fácil, como antes. Hacíamos una pausa para almorzar con Sam en la cafetería de la esquina y después regresábamos al almacén de la galería o, a veces, ultimábamos detalles en el despacho de Axel, como aquel día caluroso a media tarde. Así que ya está listo todo, comenté. Sí, y mañana al final del día iremos a probar el menú que Justin ha preparado. No son muchos platos, pero parece que se lo ha tomado en serio. Me hacía ilusión que lo preparase él. De acuerdo, algo más. Hay un periódico local que se ha interesado, no es gran cosa, pero quiere hacerte una entrevista corta que aparecerá en la sección de cultura. Hojeó algunos papeles que tenía encima del escritorio. Cuando se coloquen las obras, estudiaremos bien la iluminación. Y falta la parte más importante de la exposición, tú, como artista. ¿Te refieres a socializar y todo eso? Sí, esto no deja de ser un evento. Cuando la gente viene a ver las obras, quiere hablar también con el artista, hacerle preguntas, mantener una conversación. Creo que se me dará fatal. Yo apuesto por lo contrario. Tienes mucha fe en mí. Haremos ensayos, no te preocupes. Vale. Lo miré un poco indecisa, sin saber si había llegado ya el momento de despedirme y marcharme, o aún teníamos más detalles pendientes. ¿Tienes algo que hacer ahora? Nada concreto. ¿Por qué? Me preguntaba. Axel me miró sin rodeos. Hoy hay buenas olas, así que pensé que quizá te podría apetecer, ya sabes, coger la tabla un rato. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Alzó una ceja. Para empezar, porque llevo 3 años sin hacerlo. Axel parpadeó confundido antes de apoyar los brazos en el escritorio e inclinarse hacia mí. Hace 3 años que no surfeas. Lo he entendido bien. Muy bien, no pude evitar reírme. No jodas, Leah. Así son las cosas, suspiré mientras me ponía en pie. Espera, ven esta tarde. Axel. Venga, solo será un rato. Me lo pensaré, dije antes de salir. Axel. Lo cierto es que no esperaba que apareciese delante de la puerta de mi casa, pero, incluso sabiéndolo, su ausencia dolió. El sol ya estaba cayendo sobre el horizonte cuando decidí coger una de las tablas y avanzar por el sendero hasta la orilla. El mar tenía carácter aquel día y las olas eran buenas. Me metí en el agua y dejé de pensar en nada más mientras me deslizaba y me caía y me volvía a levantar. No sé cuánto tiempo llevaba allí cuando la vi. Leah estaba casi en la orilla, con una tabla grande que había cogido de mi terraza debajo del brazo y un bikini rojo y minúsculo que captó de inmediato mi atención. Porque, joder, quería quitárselo y lamer la piel que había debajo y que todo volviese a ser como antes. Sentir tan lejos esa posibilidad era como recibir un puñetazo en el estómago cada vez que recordaba la realidad. Me acerqué hasta ella nadando.
Pensaba que no ibas a venir. Yo también, admitió. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Como tú dijiste, solo es un rato, y ayer ya me pasé la tarde encerrada en el hostal. Eso sí, te prohíbo que te rías, ¿me has oído? Porque hace mucho tiempo. No me reiré, le aseguré. Nos miramos un instante antes de que ella rompiese el contacto y se adentrase más en el agua. La seguí con una sensación cálida en el pecho al volver a tenerla allí, en mi trozo de mar, bajo el cielo anaranjado del atardecer, aunque solo fuese durante un momento efímero, porque era mejor que nada, cualquier cosa lo era. Tenía tanto miedo de cagarla, de decir algo que pudiese alejarla, que estuve callado mirándola mientras ella intentaba surcar las olas, a pesar de que terminó cayendo antes de tiempo la mayoría de las veces. Cuando el agotamiento la venció, se tumbó sobre la tabla apoyando la mejilla en la superficie. Estaba preciosa. Creo que no puedo moverme. Me reí y me senté en mi tabla, a su lado. Pues mañana tenemos mucho que hacer. Espero no causarle muchos problemas a Justin. Ya sabes, por el catering inesperado. Está encantado por hacerlo y porque sabe que le deberé un favor gordo. Así que seguís en el mismo plan. No, estaba bromeando. Entrecerré los ojos al mirarla, porque los últimos rayos del sol me cegaban. En realidad, ahora todo es diferente. Somos amigos. ¿Lo dices en serio?, preguntó incrédula. Sí. Hace poco me lo llevé a dar una vuelta y terminó zampándose un pastelito de marihuana y bailando con un grupo de chicas. ¿Te lo puedes creer? Me reí. Lia me miró con curiosidad y se incorporó. ¿Qué fue lo que cambió vuestra relación? Nada. Tragué saliva. Todo. Tú. Supongo que a veces la persona que menos esperas que te comprenda te sorprende y te apoya. Eso fue lo que ocurrió. Ella clavó la vista en el horizonte y nos quedamos allí, en silencio, contemplando las suaves ondulaciones de las olas y el mar bañado de la luz del final del día. Y como siempre que Lee estaba cerca, aquel atardecer fue diferente. Único. Intenso. Lia. Es curioso cómo el ser humano se acostumbra a las nuevas situaciones. Llevaba tan solo unos días en Byron Bay y tenía la sensación de que había pasado allí los últimos 3 años, como si nunca me hubiese ido. Quizá era porque conocía cada calle demasiado bien. O porque, pese a todo, aquel lugar siempre sería mi hogar. Y no hay nada más confortable que el hogar. Aquella mañana no fui a la galería porque había quedado con el chico que quería hacerme una entrevista para el periódico local. Al principio me sentí tan nerviosa que se ofreció a traerme un vaso de agua antes de hacerme la segunda pregunta, pero después, conforme me limité a responder lo que sentía, sin pensar, todo fluyó y resultó más sencillo de lo esperado. Comí con Blair y, por la tarde, me acerqué caminando hasta la cafetería de los Mugen, ese sitio que siempre había estado en mi vida. Allí había pasado largas tardes con mis padres o con Georgia cuando ellos tenían algo que hacer y me dejaban a su cuidado. A pesar de la reforma que Justin había hecho al quedarse con el negocio, podía reconocer cada taza de aquel local. Cuando llegué, todos estaban ya allí. Emily, los gemelos, Georgia y Daniel. No había ni rastro de Axel. De repente me extrañó llevar todo el día sin verlo. Y volví a pensar en la manera que tenemos de acostumbrarnos a todo, como esponjas. En su momento me costó un mundo dejar de echarlo de menos y en aquel instante, después de años de ausencia, me pareció raro no saber nada de él durante 24 horas. Ven aquí. Justin me recibió con una sonrisa y tiró de mi mano para guiarme hasta la mesa que había preparado. Estaba llena de pastelitos diminutos. Siéntate, hoy mandas tú. Yo, me eché a reír, lo dices como si tuviese un gran paladar. El pequeño Max se sentó a mi lado y los demás se acomodaron alrededor de la mesa. Me encantó estar allí con ellos, rodeada de esa familia que también era la mía y que había echado tanto de menos, porque a pesar de haberlos visto durante esos años, lo hacíamos de vez en cuando y nada era igual, no como estar allí, en Byron Bay. Prueba el hojaldre de naranja y chocolate. La estás agobiando, Justin. Emily sonrió. Hijo, esto es aluciflipante. Daniel se relamió. Georgia puso los ojos en blanco antes de echarse a reír y negar con la cabeza. Me dirigió una mirada llena de ternura y yo noté que me picaba la nariz de tanta felicidad y me obligué a parpadear mientras cogía uno de los pastelitos. ¿Te gusta? Justin parecía inquieto. Sabe increíble, de verdad. Todo es perfecto. Le eché otro vistazo a la mesa llena de platos. Creo que será la exposición más genial del mundo.
Mi sonrisa se tambaleó un poco cuando miré hacia la puerta de la cafetería y comprobé que seguía cerrada. Sacudí la cabeza. Quizá Axel tenía cosas que hacer. Quizá ni siquiera se le había pasado por la cabeza acudir a una reunión que no dejaba de ser más familiar que profesional, por mucho que fuésemos a servir aquel menú en la galería. Sabes que ya uso una tabla más pequeña, me dijo Connor orgulloso. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace un mes. Y yo también, añadió su hermano Max. Le revolví el pelo y el chiquillo gruñó en respuesta antes de darle un trago a su batido de chocolate. Yo lo imité, estaba delicioso. Justin, gracias por todo, de verdad. Yo debería dártelas a ti, porque pienso esclavizar a Axel durante media vida por esto. Y créeme, quiero a mi hermano, pero nada me hace tan feliz como sacarlo de quicio. Algunas cosas nunca cambian. Emily me miró reprimiendo una sonrisa. Y hablando de Axel, ¿dónde está? Todas las miradas se centraron en mí, y me sentí rara, como muy expuesta. ¿No te ha llamado?, preguntó Justin. Le dolía la cabeza, una de esas migrañas que tiene a veces. Era mejor que se quedase descansando, porque cuando se encuentra mal, bueno, es absolutamente insoportable. No digas eso de tu hermano, se quejó Georgia. Es la verdad, se encogió de hombros. Mamá, admite que aguantarlo cuando está enfermo es peor que una tortura china. Todos lo sabemos. Es que no soporta sentirse mal, lo justificó ella. Daniel sonrió con dulzura y le acarició la mejilla a su mujer con el dorso de la mano, un gesto tan pequeño y tan bonito. Debía de ser increíble darte cuenta de que todo aquello lo habías formado tú, una familia, los hijos, los nietos, el negocio. Nos terminamos la comida sin dejar de hablar. Ellos me pusieron al corriente y yo les conté más detalles de lo que ya sabían de mi vida en Brisbane. Georgia y Daniel fueron los primeros en marcharse, y después lo siguieron Emily y los niños, pero yo me quedé un poco más porque, para empezar, no tenía nada mejor que hacer y, además, quería ayudar a limpiar. Así que, codo con Justin, recogí la mesa y organizamos los platos en el lavavajillas. El silencio era cómodo. Me tendió un trapo al acabar. Así que vas a conseguirlo al final. Todo lo que siempre quisiste. Ni siquiera estoy muy segura de qué es lo que quiero, admití. No es esto, vivir de la pintura. Sí, supongo. Pero nunca tuve un sueño concreto, tan solo quería eso, pintar. Suena muy conformista, ¿no crees? O simple, no lo sé. No, yo solo deseaba tener una cafetería. No hay sueños grandes o pequeños, Leah. Tienes razón, me quité el delantal mientras salíamos de la cocina. Y siempre puedo averiguar por el camino qué es lo que busco. Nos despedimos con un abrazo cuando ya casi estaba anocheciendo y eché a andar hacia el hostal. Y quizá debería haberme sorprendido más cuando mis pasos cambiaron de dirección 2 calles más adelante, pero no lo hice. Porque una parte de mí quería hacerlo, aunque la otra me gritase que diese media vuelta. Así que, 15 minutos más tarde, llegué a aquel lugar que también conocía. No llamé, porque pensé que podría estar durmiendo, y rodeé la casa para ir a esa terraza trasera en la que habíamos pasado tantas horas. Las tablas de surf estaban a un lado, apoyadas sobre la pared, el viento balanceaba la hamaca y una enredadera salvaje trepaba por la barandilla de madera. Todo seguía igual, como si el tiempo se hubiese parado allí. Me detuve tras subir los escalones del porche. Cogí aire, aún podía marcharme por donde había venido, pero no lo hice. Me debatí durante unos segundos más, nerviosa, hasta que me decidí a abrir la puerta y a colarme en aquella casa llena de recuerdos. Avancé despacio, el salón estaba vacío. Empecé a notar un agujero incómodo en el pecho conforme fui reconociendo cada mueble, cada objeto, cada detalle. Me sentí como si acabase de viajar atrás en el tiempo, pero siendo otra persona diferente, la que era en aquel momento contemplándolo todo desde un prisma mucho más amplio. Di un paso tras otro, dejando atrás el miedo. Al llegar al dormitorio, contuve el aliento. Axel estaba durmiendo. Solo llevaba puesto un bañador y tenía un brazo por encima del rostro, como si hubiese intentado protegerse del sol de la tarde que entraba por la ventana horas atrás. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. Y encima de él, el cuadro que un día pintamos juntos mientras hacíamos el amor seguía colgado en la pared. Me sujeté al marco de la puerta cuando noté que me temblaban las piernas. ¿Por qué lo había conservado? Quise despertarlo y gritarle todas las cosas que todavía no le había dicho. Que me había hecho daño. Que me rompió el corazón.
Que no entendía cómo podía haber significado tan poco para el todo lo que vivimos. Que muchas noches me había dormido con lágrimas en los ojos. Que seguía siendo la misma niña tonta que pensaba lo que no hacía y hacía lo que se prometía que no volvería a ocurrir. Porque ahí estaba. Mirándolo. Temblando. Me di la vuelta y regresé al salón. Estuve un rato allí hasta que logré calmarme y recordar por qué había ido a verlo. Fui hasta la cocina y abrí algunos armarios para curiosear qué tenía. Demasiado alcohol, para empezar. Y poca comida. Sonreí al ver algunos sobres de sopa que seguramente Georgia le seguiría comprando a menudo. Cogí uno y encendí otra luz para leer las instrucciones, porque ya no recordaba las medidas exactas del agua. Cuando parte del salón dejó de estar sumido en la penumbra, distinguí encima de su escritorio el cuadro que le había regalado semanas atrás en el estudio, el de nuestro trozo de mar. Suspiré hondo y saqué un cazo en el que puse agua a calentar. Le prepararía la cena, lo despertaría y me aseguraría de que se encontraba bien antes de irme. Eso era todo. Axel. No sabía qué hora era cuando me desperté. El dolor había disminuido, pero me seguía palpitando la cabeza. Me levanté despacio evitando hacer movimientos bruscos, y caminé descalzo hacia el salón. Me detuve en cuanto percibí el aroma que flotaba por toda la casa y la vi ahí, sentada en uno de los taburetes de la cocina con la mirada clavada en mí. Un silencio denso nos abrazó. Sigo soñando, porque entonces no tengo muy claro por qué aún estás vestida. Lia puso los ojos en blanco antes de sonreír. Quería ver cómo estabas, dijo. Me senté en el taburete que quedaba libre al otro lado de la barra de madera, frente a ella. La miré con el ceño fruncido intentando comprender qué hacía allí, porque, por mucho que me alegrase de verla, también estaba sorprendido. Me quedé callado mientras ella se levantaba y servía la sopa en un cuenco que me puso delante antes de tenderme una cuchara. Me estaba costando encajar la situación. Ya me encuentro mejor, esto no es necesario. Solo es una cena normal, contestó ella. Te lo agradezco, pero no me apetece mucho. Me había pasado la tarde con náuseas. Ya no las tenía, pero los días de migraña prefería aferrarme a una botella o a mi cama. Nada de sopas calientes. Tu familia tiene razón, eres insoportable, Axel, resopló. Cuando alguien pasa por tu casa para hacerte las cosas más fáciles, basta con un gracias y con meterte en la boca lo que sea que te haya preparado. Se llama educación. Ya sabes que de eso yo no tengo. Cierto, debería irme ya, así que... No, espera, cena conmigo. La mitad. Señalé el cuenco con la cuchara y la miré suplicante. Joder, si esa mirada de imbécil no conseguía ablandarla, nada lo haría, porque empezaba a avergonzarme de mí mismo. Lie dudó, pero terminó sentándose. Repartimos la sopa en 2 cuencos y nos la terminamos perdidos entre silencios que decían demasiado. O quizá solo los percibía yo. Quizá me resultaba más fácil pensar que aún quedaba algo de nosotros que aceptar la realidad, el dolor. Me levanté para recoger los cuencos. Debería irme ya, dijo Lia. No vas a irte caminando y de noche. Deja de decir tonterías, replicó. Yo te llevaré, solo espérate un rato, mientras me fumo un cigarro. Vamos, cogí el paquete de tabaco. Ella me miró con desconfianza antes de seguirme a la terraza. Si no te conociese, cualquiera pensaría que acabo de secuestrarte o algo así. No pongas esa cara. Lia resopló y yo me encendí el cigarro. Se quedó a mi lado, con las manos sobre la barandilla. Las estrellas salpicaban el cielo oscuro de la noche. Cuando el silencio se volvió denso, la miré fijamente. Así que, ¿qué sentido tiene esto? Pregunté. Sentido, no sé qué quieres decir. Que estés aquí. Quería saber cómo estabas, repitió. Me armé de valor para hacerle la pregunta que más temía, porque puede que en el fondo ya la conociese tanto como para sentir a través de su piel, así que sabía que me haría sufrir. Y me seguía costando afrontar las cosas. Encajarlas. Eso significa que me has perdonado. Lia cogió aire antes de atreverse a contestar. He perdonado al Axel que era mi amigo, mi familia. Y al que follaba contigo. Mi voz sonó ronca. No, a ese no, su mirada me atravesó. Y fue dolor. Pero de algún modo, en medio de todo ese dolor, entendí su necesidad de separar las cosas, porque puede que fuese la única manera que había encontrado para acercarse a mí sin reproches. No habíamos hablado nada, no me había pedido explicaciones.
No había reaccionado como esperaba que lo hiciese. Fue como si aquello nunca hubiese pasado y se quedase con lo de antes, lo que teníamos hasta que los dos decidimos cruzar esa línea que lo cambió todo. Di una calada larga y expulsé el humo. Lo entiendo, susurré. Lia apartó la mirada, incómoda. Apoyé la cadera en el pilar. Ella dio un paso atrás, como si necesitase alejarse, y caminó por la terraza de un lado a otro nerviosa. No sé qué estábamos haciendo allí en medio del silencio que se colaba entre los minutos que dejábamos pasar. En contra de lo que acabábamos de hablar, solo podía pensar en las ganas que tenía de acortar la distancia que nos separaba y besarla hasta que los dos nos olvidásemos de quiénes éramos y de la historia que arrastrábamos. Me aferré con fuerza a la barandilla. Está bien, Lia, deja de hacer eso. Ella se quedó quieta, se pasó una mano por el cuello y tragó saliva. Lo que te he dicho iba en serio. Entiendo cómo te sientes. Y una mierda. Cariño. No vas a entenderlo nunca, Axel. Tomé una bocanada de aire y supe que no iba a ganar esa guerra. Porque ella acababa de cerrar una puerta antes de tirar la llave lejos, y yo no estaba muy seguro de si la mejor opción era abrirla de un empujón o esperar hasta que me permitiese entrar. ¿Y él sí que lo entiende? Pregunté. Ella abrió los ojos sorprendida, luego negó. No pienso hablar de eso contigo. ¿Por qué? Decidí apostarlo todo a una carta. ¿Me has perdonado como amigo? No. Demuéstramelo. Estoy aquí y solo quiero hablar. Según tu lógica, debería ser fácil. Nuestras miradas se enredaron un segundo. Es una buena persona, susurró. ¿Cómo se llama? No sé si es que necesitaba torturarme, pero solo deseaba tirar más y más de la cuerda frágil y rota que aún nos unía, hasta que estuviésemos tan cerca que apenas quedase espacio para respirar. Y me daba igual que doliese. Me daba igual todo ya. Landon. Estudia contigo. No. No pinta. No. ¿Y tú? Yo, pregunté confundido. Sigues sin pintar. Sí, esperabas que lo hiciese. No lo sé, nunca sé qué esperar contigo. ¿Y eso es bueno o malo? Negó con la cabeza, como si no estuviese muy segura de qué estaba haciendo allí, en mi terraza, y se llevó los dedos al puente de la nariz. ¿Puedes llevarme al hostal, Axel? Puedo. Ahora pregúntame si quiero. Me miró fijamente bajo el cielo de estrellas. ¿Quieres llevarme? Iba a responder. Iba a decir que no, joder, que lo que quería era que se quedase para siempre allí, conmigo, en la casa que un día fue nuestra, pero cambié de opinión al ver la súplica que escondían sus ojos. Casi podía escucharla dentro de mi cabeza. Por favor, no me hagas esto. Por favor, por favor, por favor. Y pensé que, por jodido que fuese, siempre sería mejor tener un pedazo de su amistad que volver a perderla. Espera aquí, iré a por las llaves. 5 minutos después estábamos en el coche. Apenas hablamos mientras dejábamos atrás las calles. Frené delante del hostal, no apagué el motor, pero sí aparté el coche a un lado de la calzada. Gracias por venir, y por la cena. No ha sido nada, susurró. Nos miramos en la oscuridad. La luz de una farola lejana se reflejaba en el cristal del coche, la calle estaba desierta y había empezado a chispear un poco. Así que, amigos, pregunté. Amigos, contestó con suavidad. Lia fue a abrir la puerta, pero la sujeté. Espera, piensas irte sin darme un beso. Axel, me taladró con la mirada. Venga, que estoy malito. Señalé mi mejilla con el dedo y vi que reprimía una sonrisa antes de inclinarse hacia mí y darme un beso tan leve que apenas noté un roce. Salió del coche antes de que pudiese protestar y me quedé allí sonriendo como un idiota mientras ella atravesaba la calle y subía los escalones del hostal. Lia. Estaba leyendo una revista en el porche de casa de mis padres cuando Axel apareció. Recuerdo que era verano, porque disfrutaba de las vacaciones de la escuela, y que no podía sacarme de la cabeza lo que una compañera llamada Jane Cabot nos había contado a Blair y a mí unos días atrás. Recuerdo que era verano, porque disfrutaba de las vacaciones de la escuela, y que no podía sacarme de la cabeza lo que una compañera llamada Jane Cabot nos había contado a Blair y a mí unos días atrás, que había besado a un chico. Era la primera de nuestro curso que hacía algo así. ¿Qué haces aquí fuera, cariño? Axel me miró, parecía tan mayor.
La semana anterior él había cumplido los 20 y todos nos habíamos reunido en el jardín para celebrarlo, a pesar de que él había protestado porque decía que ya no tenía edad para esas fiestas. Yo no entendía por qué tenía que haber una edad para los cumpleaños y quería que todos comiésemos juntos siempre, aunque cumpliese más de 90 años y tuviésemos la piel llena de arrugas. ¿Has venido a ver a papá?, pregunté. Sí, está dentro, señaló la puerta de casa. Discutiendo con Oliver por alguna tontería. Puse los ojos en blanco, y él se echó a reír y me revolvió el pelo. Espera, quédate un rato. Necesito saber una cosa. Axel alzó una ceja intrigado y se sentó a mi lado, en el suelo de madera. Soplaba un viento cálido y él llevaba una camisa arremangada con dibujos de palmeras que captaron mi atención. ¿Qué quieres saber? Casi lo había olvidado. Solté la revista que había estado leyendo porque en la portada ponía algo así como 3 trucos infalibles para un beso de infarto. Me sonrojé mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas y al final lo dije de golpe. ¿Cómo es besar, Axel? Besar, me miró alucinado. Sí, cuando un chico besa a una chica. Él se quedó callado unos segundos mientras reprimía una sonrisa y se frotaba el mentón con gesto pensativo. Dejó escapar un suspiro largo antes de responder. A tu edad, no debería interesarte eso. El otro día, una amiga le dio un beso a un chico. Vaya, frunció el ceño, esa amiga tuya se ha equivocado. Y el problema de equivocarte con los besos es que no hay vuelta atrás. Solo debes dárselos a la gente a la que quieres mucho, ¿lo entiendes, Lia? Sí, yo a ti te quiero, repliqué sonrojándome. Axel sonrió de lado antes de sacudir la cabeza. No así, cariño. Lo que intento decir es que algún día encontrarás a alguien que te guste tanto que no sepas cómo decirle lo que sientes sin usar la boca. Puag, suena asqueroso, Axel, me reí. Entonces no lo será, ya verás. Me quedé pensativa mientras toqueteaba con las manos el extremo de una de las 2 trenzas que mamá me había hecho esa misma tarde. ¿Y tú, has besado a mucha gente? Yo, Axel se sorprendió de nuevo. Sí, tonto, ¿quién si no? Sonreí. Me miró muy serio. A mí me encantaba eso de Axel, que, al contrario que mi hermano o los demás, siempre me hablase como si confiasen que podía entender todo lo que fuese a decirme. Con él me sentía más fuerte, más mayor. Cuando necesitaba una respuesta sincera sobre cualquier duda, lo buscaba. Te cuento un secreto, asentí de inmediato. Yo he sido un poco como esa amiga tuya y me he equivocado muchas veces. Por eso puedo aconsejarte sobre lo que no debes hacer. Y sabes qué, aún no he dado nunca un beso de verdad. Parpadeé un poco confundida, porque no estaba muy segura de a qué se refería con un beso de verdad, y cómo sería dar un beso de mentira. Quizá tenía que ver con lo que durase el beso, pensé. Estaba a punto de preguntárselo cuando mi padre salió al porche. Axel, no sabía que habías llegado. Le palmeó la espalda cuando él se levantó. Sé un buen chico y sube un rato al estudio conmigo antes de largarte con Oliver. Me quedé tumbada en el suelo mientras ellos entraban en casa y sus voces se alejaban. Y aquella tarde de verano pensé en besos, en lo difícil que parecía no equivocarse y en que tenía que contárselo todo a Blair cuanto antes. Axel. Me senté delante del escritorio y contemplé aquel cuadro en el que Lia había dibujado nuestro mar bajo una tormenta. Pasé los dedos por encima, como ya había hecho otras veces, notando los bordes irregulares, las capas de pintura, los errores que había intentado tapar. Al final lo hice, cogí un cuchillo de la cocina y, muy despacio, con la punta, rasqué la pintura de una de las esquinas. Me incliné y contuve la respiración al distinguir entre las virutas más oscuras algunas de un tono más claro, de un azul cobalto. En algún momento, ese cielo sombrío había estado despejado.